Estamos de vuelta, bienvenidos a Punto de Vistas para esta jornada de este lunes 4 de noviembre. Conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Galos, de Avanzada Progresista, quiero decir, y bueno, tocamos diferentes temas. Punto central será pues la ley antifascismo, neofascismo y expresiones similares. Buenos días, diputado, Mucho gusto, qué gracias. gusto tenerlo, que nos acompañe acá. Bueno, Gracias a ti. antes de eso, ahí para esta jornada también se inicia lo que se ha denominado como el Foro Parlamentario Correcto. Antiimperialista. Son aproximadamente 30 países, más de 200 invitados que se darán cita precisamente acá en Caracas. ¿Qué opinión le merece? ¿Asistirá usted al Foro Antiimperialista? No me invitaron. Cosa curiosa, porque es que además yo vengo de la tradición de la izquierda venezolana y obviamente tengo serias objeciones a que cualquier país se enseñoree sobre los demás. Sin embargo, no hemos sido diputados. Si me hubieran invitado, hubiera ido a decir las cosas que pienso sobre, digamos, el ejercicio de un país, de un poder extraterritorial que por supuesto es condenable. Yo soy un ferviente creyente en un mundo multipolar, democrático, de sociedades abiertas que se interrelacionan democráticamente, pero no hemos sido invitados. Muchos de nuestros amigos de otras latitudes fueron invitados. Hoy conversamos sobre la ley antifascismo y expresiones similares y de neofascismo, pero hace poco nosotros pudimos ver y además reseñar a través de esta pantalla pues una sanción por parte de la directiva de la Asamblea Nacional a su nombre por una intervención, esto en la evaluación que usted hacía en relación al papel de la mujer en la sociedad del Oriente Próximo. ¿Cree usted que de estar vigente, como ya ha sido promulgada la ley, hubiese sido una sanción superior, más allá de eliminar su declaración de la reseña o de la acta de esa sesión? Sí, yo creo que yo fui absolutamente coherente con lo que pienso, lo que he pensado de una relación contra natura entre una gente que se dice a sí misma de izquierda, socialista, etcétera, y unas naciones de, digamos, de culturas islámicas que profesando sus propias tradiciones, abusan y ejercen un poder sobre la mujer. Yo fui absolutamente coherente, la sanción allí no ocurrió, solamente excluyeron mi intervención del acta de esa sesión y yo espero que con esta ley los delitos de opinión, digamos que no pasen a mayor. Yo soy absolutamente partidario de generar una cultura democrática y que en consecuencia las leyes estimulen el surgimiento de una cultura democrática, no que sancionen las digresiones de esa cultura democrática, sino que se afirme la cultura democrática. Yo creo que el fascismo fue digamos, una tara en el desarrollo de la humanidad, pero no es el único autoritarismo. De tal manera que al combatir el fascismo, tú no puedes correr por las vías de la tentación autoritaria de otro signo. Ahora, me llama poderosamente la atención porque esta ley, si tiene tiempo en evaluación, ha sido pues reciente su promulgación. ¿Cómo podemos nosotros aterrizar el contenido de esta ley que es considerable a la población venezolana? ¿Cree usted que las mesas de trabajo que se han realizado para la divulgación, para el debate de esta ley, ha surgido efecto en la población venezolana? Mira, hace mucho tiempo, un intelectual venezolano que no ha sido bien valorado, decía sobre las leyes venezolanas que casi todas eran apolíneas, eran casi perfectas, contenidos muy bien pensados y que no tenían nada que ver con la sociedad. O sea, la sociedad no las entendía, la sociedad no las profesaba y al final nunca se aplicaban. Yo creo que eso sigue siendo así, pero peor. Y sigue siendo así, pero peor, porque en una sociedad polarizada termina siendo la ley de un sector de la sociedad para aplicarla a otro sector de la sociedad o para tenerla bajo la manga en caso de necesitarla. Yo creo que las leyes no pueden ser para eso, las leyes deben ser para generar una república, es decir, una cultura de lo público
que sea común a todos los venezolanos. De tal manera que yo lo que creo es que aquí lo que hace falta es generar el ambiente necesario para que las leyes no sean un arma de un sector contra otro, sino que sean la forma de regularizar la institucionalidad y la normativa del país. Yo, por supuesto que lo primero que hay que hacer es que esa sociedad polarizada deje de competir, de confrontarse y empiece a dialogar seriamente, pensando no en el beneficio de la secta, sino pensando en el beneficio de la colectividad, pensando en lo que nos une y no tanto en lo que nos divide. Todas estas leyes han puesto el acento en lo que nos divide y son tan laxas, pero tan laxas, que pueden ser aplicadas a cualquier cosa. Ahora, usted hablaba al inicio de la entrevista, decía algo como, bueno, vamos a evaluar cómo será el proceso de lo que ha denominado pues un crimen de opinión. Pero ¿piensa usted que esta puesta en marcha de la ley va en contraposición, según Pirámide de Kelsen, de los artículos 57 y 58, cuando hablamos de opinión y libertad de expresión, o está dentro del marco regulatorio de los procesos legales? Sí. Bueno, veamos, el fascismo cometió crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, las opiniones no pueden, digamos, avalar los crímenes de lesa humanidad. En Europa están resurgiendo movimientos profundamente racistas, profundamente clasistas y de odios étnicos contra los inmigrantes, ¿no? Entonces, no solo en Europa, también en Norteamérica y no en pocos países de América Latina. La reacción contra los venezolanos, por ejemplo, es absolutamente condenable. Es decir, que hay cosas que son opinión, que no le hacen daño a nadie, que deben, digamos, fluir hacia la construcción de una sociedad más democrática y más abierta, y hay opiniones que llevan agua al molino de la confrontación, del odio, y esas sí deben ser condenadas. Ahora, yo sigo insistiendo, yo soy partidario de leyes que generen una cultura democrática, más que de leyes que castiguen opiniones. Incluso soy partidario de que las opiniones que están borderline ahí en el filo de la navaja sean matizadas y no castigadas. Sí, a mí me da mucho miedo las leyes punitivas, las leyes que ponen el acento en el castigo y no en la generación de una cultura democrática. Ahora, pero esta ley, en su articulado, hemos visto que por expresiones precisamente fascistas, neofascistas o similares, estamos hablando de condenas cuando son punitivas de entre los 10 a los 12 años. Es decir, cuando lo comparamos con artículos como el 406 de nuestro Código Penal, que habla precisamente de una persona que diera muerte a otra, estamos hablando de entre 12 y 18. Es decir, hay una correlación interesante en relación a la pena. ¿Qué opinión le merece que esta... Hay penas absolutamente desmedidas. Yo vuelvo al tema de una sociedad polarizada. En una sociedad polarizada pasan cosas como que hay unos policías metropolitanos presos que ya cumplieron su condena, que tienen más de 20 años presos por un delito, bueno, que pudieron haber cometido, pero que siempre quedó como una especie de manto de duda sobre qué fue lo que pasó ese 11 de abril del 2001, y ellos están presos, siguen presos. ¿Estuvieron involucrados en un golpe de Estado? Sí. ¿Cometieron algún crimen? Probablemente, pero tienen más de 20 años presos. Hubo en el año 92 también un intento de golpe de Estado, y su principal cabecilla, que asumió la responsabilidad por el golpe, pasó un par de años preso. Entonces, digamos que en una sociedad extremadamente polarizada se olvida incluso la flexibilidad que debe haber para reconciliar partes confrontadas. Entonces, en lugar de sanar heridas, le ponen sal sobre las heridas. Lo que hay que sanar es a esta sociedad polarizada donde tú tienes una opinión
y entonces una avalancha de opiniones contrarias se expresa en las redes, digamos, con adjetivos, con descalificaciones. Bueno, eso en lugar de avalarlo y de estimularlo, lo que hay es que empezar a controlarlo. Esta sociedad, déjame decirlo con absoluta claridad, no tiene salidas que no sean negociadas, dialogadas. Si no hay reconciliación entre las partes confrontadas, si no hay posibilidades de comunicación entre las partes confrontadas, nuestra patria seguirá siendo presa de, bueno, falta de transparencia, de, digamos, confrontaciones absurdas, sordas, donde no nos entendemos, no somos capaces de dialogar sobre cosas absolutamente elementales para que la prosperidad pueda construirse. Es decir, que usted en su evaluación cree que esta ley antifascista no era necesaria en el momento histórico que vive Venezuela. Yo creo que es en la misma tradición de la que vengo hablando, es necesario para un sector, para arrojársela a otro sector, para controlar a otro sector. Yo habría sido absolutamente partidario de una ley que estimulara y devolviera la cultura democrática, la cultura republicana a toda la sociedad. Yo creo que la sociedad venezolana tiene un serio déficit de cultura democrática. Y no estoy hablando que los sectores vinculados al gobierno tengan un serio déficit de cultura democrática. Digo que toda la sociedad la tiene. Porque si bien el gobierno frente a una opinión actúa con leyes y con todo el aparato institucional, también el otro sector actúa en las redes sociales de la misma manera, así que hace prever que si tuvieran el poder actuarían de la misma manera. Bien, para esta jornada conversamos con el diputado Gabriel Galo por Avanzada Progresista sobre Bruno, por Avanzada Progresista, esto en relación a la recién divulgada ley de antifascismo, neofascismo y expresiones similares. Marcamos la pausa, volvemos en tan solo segundos. Bien, estamos de vuelta acá en Punto de Vista, última parte. Conversamos con Bruno Galo, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista. Hemos hablado de varias aristas en relación a esta aplicación de la ley antifascista, neofascista y expresiones similares. Usted en el segmento anterior me decía, creo que no es la ley que justo ahora en el contexto histórico que vive Venezuela es la necesaria. Siento que puede haber otro mecanismo de ley que sí pueda ayudar a la sociedad venezolana para construir un mayor orden. Le consulto, ¿qué idea entonces propone Bruno Galo? Ok, fíjate, yo creo que el problema no es la ley, el problema es la sociedad que tenemos. El problema es el entorno político venezolano. Digamos que aquí se ha ido construyendo una serie de trincheras y cada trinchera se defiende como si estuviéramos en una guerra. Incluso si tú analizas el léxico político venezolano, lo vas a ver lleno de expresiones que no tienen nada que ver con la política, sino con la guerra. Y de ambos lados de la polarización política venezolana. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarmar la palabra, ¿no? Que la palabra no sea un arma arrojadiza contra el otro, que la palabra sea un vínculo comunicacional que nos permita ponernos de acuerdo en un mínimo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay principios constitucionales que deberían ser inapelables. El principio de alternabilidad, ¿no? Ahora, ¿el principio de alternabilidad es posible que se cumpla en la sociedad polarizada? Bueno, no. Yo no le voy a entregar el poder a quien me ha amenazado de muerte. Entonces, por ahí lo que se va es, digamos, tensando la cuerda para hacer inaplicable los principios constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que hay que devolverle al país? Al país hay que devolverle la paz, al país hay que devolverle el diálogo, al país hay que devolverle las instituciones, al país hay que devolverle la constitucionalidad. Hay que reconstruir los vínculos de la nación por encima de las opiniones particulares de un sector político, la nación por encima del discurso de uno u otro partido, la nación por encima del gobierno incluso. Entonces aquí
digamos que por una parte se ha utilizado la tradición bolchevique en la que partido, gobierno y Estado son una misma cosa, y por el otro lado se ha constituido una visión heroica de la oposición en la que nada que haga el gobierno es aceptable. Entonces se rompió el vínculo comunicacional entre los sectores políticos de la nación. Se rompió la república, la cosa pública, el espacio ese que crearon los griegos y que fomentaron los romanos, donde tú te sentabas, hablabas y llegabas a un acuerdo que tenía que beneficiar a los ciudadanos. Entonces lo que está puesto en la cabeza de los sectores confrontados de la sociedad venezolana no es beneficiar a los ciudadanos, sino por un lado mantenerse en el poder y por el otro lado alcanzarlo. Mientras no volvamos a pensar en que esos dos sectores confrontados no tienen futuro porque la sociedad se ha ido deteriorando en esa confrontación, entonces vamos a estar atrapados por leyes que son un arma arrojadiza contra el otro y por visiones de la política que son absolutamente maniqueas también. Entiendo entonces que para Bruno Galo la nueva ley antifascista, neofascista y de expresiones similares es sencillamente una herramienta política. Por supuesto. No solo esa, la mayoría de las leyes que se han aprobado en este periodo tienen un fuerte componente. Bueno, hay algunas cosas que se salen de allí, por ejemplo, aquellas leyes que promueven determinados sectores económicos y aquellas leyes que defienden a un determinado sector social, mujeres, niños, etcétera. Pero las leyes de carácter político tienen un fuerte componente que es de apertrechamiento en tu propia trinchera. Y eso, por supuesto, no le sirve a nadie, ni siquiera le sirve al gobierno, porque mientras esas leyes, además, se vuelven eso que decía hace un rato, o sea, se vuelven leyes apolíneas inaplicables. Bueno, salvo cuando se necesita para, castigar a un oponente. Ahora, voy a salir un poco del tema porque no? siento que es preciso consultarle qué opinión le merece la ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Ciudadano. El único cambio que vimos fue Gustavo Vizcaíno en otra dependencia, pero el fiscal general de la República ha sido ratificado, Tarek William Saab. Bueno, que era de esperar porque, digamos que en esa actitud que se viene esa especie de confrontación social, entonces tú no dejas que nadie que no sea de tu secta participe en lugares tan importantes como esos tres cargos. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, la candidatura de Enrique Ochoa Antich para la Defensoría del Pueblo, que nos hubiera parecido un acto de flexibilidad, pero ni siquiera en eso fue posible negociar con el gobierno algún cambio. Había otros sectores de la Asamblea que propusieron a Pablo Gómez, ambos hombres muy serios, defensores de derechos humanos, digamos, gente con larga trayectoria política, pero no fue posible. Y no fue posible sencillamente porque las instituciones ya no están al servicio de la República, sino que están al servicio de un proyecto político. Tú puedes ponerle todos los apellidos que quieras, puedes disfrazar ese proyecto político con todas las visiones heroicas, utópicas, románticas, lo puedes disfrazar como quieras, pero sigue siendo un proyecto político de una parcialidad de la nación contra la posibilidad de tener unos funcionarios del poder moral que respondan a los intereses de la nación. ¿Qué hace Avanzada Progresista desde el seno de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los proyectos que están impulsando justo ahora? Sí, bueno, de alguna manera ser una voz disidente. Yo creo que aquí se cometió un gravísimo error en las elecciones de 2018 hasta 2020 de llamar a la abstención. Eso produjo una correlación de fuerza absolutamente ridícula en la que el gobierno tiene 250 y tantos diputados y nosotros digo, una oposición que además es heterogénea, apenas 20 diputados. De tal manera que los gestos que podemos tener allí son limitados. Hemos intentado hacer algunos proyectos de leyes que no tienen ni siquiera la posibilidad de entrar en el debate.
Es decir, que entonces la postura de Avanzada Progresista y de los diputados que conforman este pleno, pues es vaga dentro del Sí, hemiciclo de la digamos, Asamblea es Nacional. mantener abierta un canal de diálogo con todas las limitaciones que tiene y mantener una voz disidente cuando sea necesario hacerlo. Y casi siempre lo hacemos en este tipo de espacios. Por eso la importancia de este tipo de espacios, porque curiosamente, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace cuando tiene el poder. En 2015 se aprobó un reglamento interior y de debate cuando la oposición tenía la mayoría, que limita las intervenciones de muy pocos ponentes de cada sector. De tal manera que cuando habla uno, ya un opositor, ya el resto de los opositores no tienen posibilidades de hablar. O sea que nosotros tenemos más posibilidades de hablar en este tipo de espacios que en la propia Asamblea Nacional, que debería ser el foro del debate democrático. Y bueno, la cosa no es tan democrática porque la correlación de fuerzas no permite que así sea. Y hablando de foro, usted decía al inicio de esta entrevista que no había sido invitado por parte del gobierno nacional pues a la participación en el denominado foro parlamentario antiimperialista que se realiza a partir de esta jornada y que dura hasta este martes 5. Y en el corte conversábamos la importancia precisamente de estos espacios. ¿Cree usted que es necesario que los diputados venezolanos asistan a estos foros para el intercambio de ideas? ¿O por el contrario se resigna a no participar? Yo tengo la percepción general de que uno debe participar en todos los espacios de diálogo que sea necesario. Ahora, hay algunos espacios de diálogo que son más una propaganda que un espacio de diálogo. Entonces, claro, uno va, evalúa y te quedas o te vas. Por ejemplo, en este momento se da un debate sobre la modificación a las leyes electorales. Alguna gente critica que nosotros estemos y por supuesto que vamos a estar en todos los espacios donde sea posible decir cosas. Y ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos acompañó Gracias a para ti. esta jornada Bruno Galo, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista. Conversamos sobre la actualidad legislativa de nuestro país y sobre todo el debate que adelanta la Asamblea Nacional sobre la ley antifascista, neofascista y expresiones similares. A ustedes muchísimas gracias como siempre por la sintonía. Recuerde que somos Canal I, pura vida.